En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social basada en modos problematizadores o modos críticos que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar, formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el PNF, Higiene y Seguridad Laboral, y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral e intervenga transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detección de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma venezolana Fondonorma 39, año 1997, calzados de seguridad, requisitos, segunda división. Norma técnica, programa de seguridad y salud en el trabajo 1 del 2008. Y para mejor aplicabilidad, con lista de chequeo al final, que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. He de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es un lapso no superior a un año. Toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normas internacionales. Norma venezolana Fondonorma 39/1997, calzados de seguridad, requisitos, segunda revisión. Prólogo. La Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN, creada en 1958, es el organismo encargado de programar y coordinar las actividades de normalización y calidad en el país, para llevar a cabo el trabajo de elaboración de normas. La COVENIN constituye comités y comisiones técnicas de normalización donde participan organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con un área específica. La presente norma sustituye totalmente a las normas venezolanas COVENIN 1008, 82, 2432, 93 y 3982. Fue elaborado bajo los lineamientos del Comité Técnico de Normalización, Higiene, Seguridad y Protección por el Subcomité Técnico CCI, Prevención de Accidentes, y aprobada por la COVENIN en su reunión número 149 de fecha 12/11 de 1997. En la elaboración de esta norma participaron las siguientes entidades: Petróleos de Venezuela, CanTV, Metro de Caracas, Electricidad de Caracas, Instituto Venezolano de los Seguros. Norma venezolana, calzados de seguridad, requisitos. 1. Objeto. Esta norma venezolana establece los requisitos que deben cumplir los calzados de seguridad
para a. Reducir la severidad del daño a los pies del usuario contra impactos, fuerzas compresoras y acción de solventes. B. Ofrecer protección en la realización de trabajos de contacto accidental con aparatos o partes energizadas eléctricamente. C. Establecer las características de los materiales, diseño y fabricación necesarios para promover la protección y el confort para el cual ha sido. 2. Referencias normativas. Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos en base a ellas que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente. 2.1. Normas venezolanas Covenant. Covenant 598-1987. Planes de muestreo único, doble y múltiple con rechazo. Covenant 1066-1988. Elastómeros y plastómeros. Métodos de determinación de la dureza Chor. Covenant 1997-1983. Hilos. Determinación de la dureza y elongación. 2.2. Otras normas. Hasta tanto no se aprueben las normas venezolanas Covenant, se deben citar las normas que están plasmadas aquí, como se puede. 3. Definiciones. Para los propósitos de esta norma venezolana se aplican las siguientes definiciones. 3.1. Calzado de seguridad. Es aquel calzado que tiene por finalidad proporcionar comodidad y protección a los pies del usuario, minimizando el riesgo al contacto eléctrico, impactos y fuerzas compresoras. Nota: ningún calzado de seguridad puede utilizarse por sí solo como única protección para efectuar trabajos donde existe la posibilidad de contacto con aparatos o partes energizadas eléctricamente. 3.2. Botas de seguridad modelo Brodequin. Es aquel calzado con altura no mayor a 12 centímetros, medidos desde la plantilla, parte interna de la talonera, que cubre o sobrepasa el tobillo. 3.3. Bota media, caña para soldador. Es aquel calzado de altura mínima de 15 centímetros y máxima de 30 centímetros, medidos desde la plantilla, el cual no dispone de trenza. 3.4. Calzado corte bajo o zapato. Es aquel calzado con una altura no mayor de 6 centímetros, medidos desde la plantilla, parte interna de la. 3.5. Bota caña alto montañera. Es aquel calzado que cubre media pierna con una altura mínima de 30 centímetros y máxima de 40 centímetros, medidos desde la plantilla. 3.6. Calzado defectuoso mayor. Es aquel que no cumple con uno o más de los requisitos indicados a continuación. Ensayo de aislamiento eléctrico, prueba destructiva. Resistencia a la compresión, prueba destructiva. Resistencia al impacto, prueba destructiva. Resistencia a la fatiga, prueba destructiva. 3.7. Calzado defectuoso menor. Es aquel que no cumple con uno o más de los requisitos que a continuación se indican. Materiales, diseño y fabricación, marcación, rotulación y embalaje. 3.8. Contrafuerte. Es el refuerzo que lleva el calzado en la parte posterior del corte con la finalidad de darle firmeza. 3.9. Cambrillón. Es la pieza ubicada entre la plantilla y el piso para proporcionar rigidez al calzado, evitando que el mismo doble en ese punto. 3.10. Cerco. Es una parte opcional del calzado que lo bordea en toda su extensión y separa el corte del piso del calzado. 3.11. Corte. Es toda la parte superior del calzado sobre la línea superior del piso. En el caso de botas se refiere hasta el tope superior. 3.12. Forro. Es la pieza que cubre total o parcialmente el corte por su parte. 3.14. Lengüeta. Es la parte del corte que cubre el empeine del pie y se halla bajo las trenzas del calzado. 3.15. Lote de calzados y o punteras. Cantidad de calzados y o punteras de similares características,
fabricados bajo condiciones uniformes y que se somete a una inspección y/o a ensayo como un conjunto unitario. 3.16. Muestra. Uno o varios pares de calzado extraídos de un lote para obtener información necesaria que permita apreciar una o más de las características que puedan servir como base a una decisión sobre el lote. 3.17. Pala. Es la parte frontal del calzado que abarca desde la base superior de la puntera hasta la base inferior de la lengüeta. 3.18. Piso. Parte del calzado que toca el suelo y está formado por la planta y el tacón. 3.19. Punteras de seguridad. Pieza de forma y diseño específico que al ser incluida en el calzado proporciona protección a los dedos de los pies del usuario contra impactos y fuerzas compresoras. 3.20. Plantilla. Es la pieza con el tamaño y forma exterior de la planta de la horma sobre la cual se monta el corte, bien sea cosido o pegado. Plantilla especial. Es la pieza superpuesta a la plantilla del calzado que sirve para prevenir un riesgo específico tal como el de penetración, para suministrar aislamiento o para proporcionar alguna comodidad adicional al usuario del calzado. 3.22. Relleno. Es el material que en algunos tipos de calzados se incorpora entre la plantilla y la planta para cubrir el vacío que queda entre ambas. 3.23. Lateral. Es la parte lateral del calzado que abarca desde el talón hasta el borde del trenzado. 3.24. Sobreplantilla. Es la parte del calzado sobre la cual se apoya el pie para brindar confort a este y que va colocada sobre la plantilla. Puede ser corrida, media o corta. 3.25. Talonera. Es la parte del calzado que cubre el talón. Características. 4. Clasificación. El calzado de seguridad se clasifica de acuerdo a la altura de corte en A. Bota de seguridad modelo Brodequin. B. Bota media caña para salvador. C. Calzado corte bajo o zapato. Y D. Bota caña alta. 5. Requisitos. 5.1. Materiales. 5.1.1. Componente varios. A. En la fabricación del corte se debe utilizar piel flor, espesor entre 1,5 milímetros y 2,5 milímetros o carnaza. En ningún caso se debe utilizar semicuero o material sintético. Nota: en aquellos casos donde exista abundancia de líquidos en el medio podrán utilizarse botas de goma de acuerdo al riesgo. B. La lengüeta del calzado debe ser de piel flor, espesor entre 1,2 milímetros y 1,5 milímetros o carnaza. C. Los forros deben ser de piel flor, espesor entre 1,2 milímetros y 1,5 milímetros o carnaza, lona o lona laminada o cualquier otro material similar, siempre y cuando no sea material sintético. D. Los hilos utilizados en la costura del calzado deben ser resistentes y suficientemente fuertes para garantizar una estructura sólida en el calzado, brindando resistencia a la abrasión, torsión y tracción. E. La plantilla del calzado debe ser de cuero, espesor máximo de 2,5 milímetros o de aglomerado de cuero. En ningún caso se debe usar semicuero, plástico o cartón. F. El contrafuerte debe ser de cuero, espesor entre 1,5 milímetros y 3,0 milímetros, aglomerado de cuero, fibra, plástica, goma o cualquier otro material que garantice la rigidez del calzado en esa zona, y debe ir colocado entre el forro y la piel o en la parte externa del calzado para que no afecte al usuario. G. La media plantilla debe ser de piel flor o carnaza, lona o lona laminada, en cualquier otro material similar siempre y cuando no sea material sintético y que garantice la comodidad del usuario. H. En caso de utilizar relleno, este debe ser de cuero, aglomerado de cuero, fibra plástica o goma. Y en los ojetes no se deben usar remaches metálicos. J. Las trenzas deben ser de nylon y sus puntas deben estar terminadas en material no metálico. K. La oreja debe ser de cuero en aquel calzado cuyo diseño lo contemple. Y el cambrillón, en caso de estar incorporado a la plantilla y a la planta,
debe ser de cuero o cualquier material idóneo lo suficiente rígido para mantener el arco del pie erguido. M. La sobreplantilla debe ser de piroflor o carnaza, lona u otro material transpirante. 5.1.2 Punteras. El material a utilizar debe ser acero SAEN 1050 al SAEN 1060 con un contenido de silicio menor al 0,30%, templado y revenido u otro material que garantice el cumplimiento de los requisitos de los ensayos. 5.3.1 Piso. El piso debe cumplir con las propiedades establecidas en las tablas 1 y 2. En caso de presencia de ácido fuerte, el piso del calzado debe ser de policloropren o PVC flexible. En caso de riesgos de corte o penetración, debe usarse una plantilla especial antiperforante. 5.2 Diseño. 5.2.1 Cuando el material es poliuretano, el peso de un par de calzados de seguridad no debe ser mayor de 1 kilogramo más o menos 10% para botas tipo Brodeki y calzados de corte bajo para botas caña alta y soldador no debe exceder de 1.5 kilogramos más o menos 10%. Sin embargo, dependiendo del tipo de material y de la talla del calzado, el peso pudiera fijarse de mutuo acuerdo entre el fabricante y el comprador, el cliente. 5.2.2 Las punteras deben ser derechas e izquierdas. La forma de las mismas varía en función del modelo del calzado al cual se incorpora y debe ceñirse a la forma de la horma, teniendo en cuenta los espesores de la piel y de la plantilla que lleva el calzado. Debe pintarse de material anticorrosivo o pintura expósica u otro material que garantice el aislamiento térmico. Además, puede disponer de pestañas. 5.2.3 El espesor máximo de la puntera debe ser de 1.5 más o menos 0.1 milímetros. Y 5.2.4 La puntera vista en planta desde la parte superior no debe presentar ningún filo cortante. 5.2.5 La unión de la talonera con la pala debe ser de 4 costuras como mínimo y el resto del calzado debe tener como mínimo 2 costuras. 5.2.6 La cubierta interna y externa de la puntera debe estar cubierta interna y externamente desde el inicio hasta el final del corte de la pala. 5.2.7 Los calzados tipo Brodeki, media caña y caña alta pueden llevar oreja y el ancho de la misma no debe exceder los 2 centímetros. 5.2.8 El piso correspondiente al arco del pie no debe ser de textura lisa. 5.3 Fabricación. 5.3.1 La fijación del piso al resto del calzado debe ser cosida o pegada mediante vulcanización directa por medio del procedimiento RIM o indirecto, pegado, calentamiento, para así lograr una adhesión confiable. La superficie interior del corte antes del proceso de fijación debe ser sometida a una preparación previa de la superficie que garantice la unión mencionada. 5.3.2 El calzado de seguridad no debe tener ningún elemento metálico, excepto la puntera. Sin embargo, en aquellos casos donde el trabajador esté expuesto a una herida punzopenetrantes a través de la suela del calzado, podrá considerarse el uso de una plantilla especial antiperforante. En caso de ser metálica, debe cumplir con lo establecido en 5.1.2 y 5.2.2. En caso de trabajos con riesgo eléctrico, la plantilla especial antiperforante se debe pintar con material anticorrosivo o pintura expósica, u otro material que garantice el aislamiento eléctrico. 5.3.3 La planta y el tacón deben estar perfectamente adheridos unos al otro. 5.4 Materia prima. 5.4.1 Requisitos de la puntera de seguridad. A. La superficie de la puntera no debe presentar signos visibles de corrosión en el momento de ser incorporada al calzado, excepto hasta un máximo de 2 milímetros al cuadrado, en cada uno de los 2 puntos de apoyo utilizados para recubrir la puntera con la pintura expósica o con el material anticorrosivo. Para ello se debe realizar el ensayo de corrosión de la puntera. B.
durante el ensayo de comprensión o impacto y luego de aplicada la carga, la altura libre restante de la puntera de seguridad debe ser de un mínimo de 24 milímetros. Al retirar la carga, la puntera debe tener una recuperación mínima del 20% del descenso ocurrido. Esta especificación aplica tanto para el ensayo de comprensión como para el ensayo de impacto de la puntera de seguridad, las cuales se aplican en 7.10 y 7.11. La puntera no debe sufrir roturas ni fisuras en el instante de la compresión. C. Aprobarse la puntera de acuerdo a lo establecido en los ensayos de comprensión e impacto. Según lo establecido en 7.10 y 7.11, la dureza debe ser 45,5 más o menos 2.5 HRC. Dureza Roswell C. D. En la tabla 4 y la figura 7 se indican las medidas referenciales de las punteras de seguridad. E. La microestructura del acero de las punteras debe ser matensita, revenida, homogénea, después del tratamiento térmico y revenido con un bajo contenido de inclusiones no metálicas, de manera tal que al ser sometidas a los ensayos de impacto o compresión, no presenten grietas, manteniendo su dureza en 47.5 más o menos 5.4.2 Requisitos del piso para calzados de seguridad. A. La dureza del piso debe estar dentro del rango entre 45,65 por medio del ensayo de la dureza Short-A. B. El envejecimiento térmico acelerado debe realizarse a 70 centímetros durante 70 horas. C. Cuando se requiera de un calzado de seguridad en cuya área de trabajo existan ácido fuerte, el piso debe ser de policloropeno o PVC. En la tabla 1 se indican las propiedades físicas del piso para un calzado de seguridad. D. El diseño del piso del calzado de seguridad debe ser tal que minimice el riesgo del aislamiento en superficies húmedas. 5.4.3 Otros requisitos. A. El hilo a utilizar desde la costura del piso al resto del calzado debe tener una carga de ruptura mínima de 17,5 kilogramos, ensayada según la norma Covenant 1997. B. La altura entre la superficie de trabajo y el piso en la parte delantera del calzado debe ser de un mínimo de 18 más o menos 0.9. C. Con respecto al cuero del calzado, este requiere de un recubrimiento protector para evitar la absorción de líquidos. D. El calzado de seguridad debe cumplir con las alturas indicadas en 3. E. Cuando el calzado es sometido a ensayos de resistencia al impacto según 7.3, la puntera no debe desplazarse de su sitio. La altura mínima que debe quedar entre la plantilla y la parte baja de la puntera depende de la talla del calzado. F. La altura mínima que debe quedar entre la plantilla y la parte baja de la puntera depende de la talla del calzado. Cuando el calzado es sometido a ensayos de resistencia al impacto, según el punto 7.3, la puntera no debe desplazarse. 5.5 Bases de compra. Cada lote del calzado de seguridad debe ir acompañado de un certificado proveniente de laboratorios o instituciones acreditadas por Covenant. Dado el caso que los laboratorios acreditados no posean los equipos para algunos de los ensayos, aquellas instituciones que cumplan con los siguientes requisitos pueden llevarlos a cabo. A. Los equipos deben poner certificado de calibración vigente por el Fondo de Desarrollo de Metrología o empresas acreditadas por esta. B. Los ensayos deben realizarse según la correspondiente norma venezolana Covenant y si éstas no existen por normas oficiales del país de origen. El personal que desarrolle los ensayos debe ser técnicamente calificado. Se deben cumplir los siguientes ensayos. A. Para el calzado de seguridad. 1. Resistencia a la compresión. 2. Resistencia a la fatiga. 3. Resistencia al impacto. 4. Ensayos de rigidez. 5. Pruebas de aislamiento eléctrico. 6. Ensayos de penetración de fluidos. 7. Ensayos del peso del calzado. 8. Ensayos de dureza del piso. 9.
Medición de aspectos ergonómicos. B. Para punteras de seguridad. A. Resistencia a la compresión. B. Resistencia al impacto. C. Resistencia a la corrosión. El certificado debe incluir los siguientes puntos: fechas de realización, técnico quien lo realizó, características del calzado, marca, modelo, talla. Resultado de cada uno de los ensayos, defectos, fallas, eventualidades ocurridas durante la prueba y la norma bajo la cual se ensayó. Muestreo. 6.1. Se deben determinar el tamaño de la muestra dependiendo del tamaño del lote a inspeccionar de acuerdo a lo indicado en la norma venezolana Conveni 598. Se deben seleccionar las unidades de muestra que sean necesarias para la aplicación de los ensayos. Para ensayos destructivos, el muestreo se debe realizar en base a un nivel de AQL igual a 1%, un nivel de inspección normal para muestreo simple. 6.2. La muestra seleccionada será distribuida equitativamente entre los distintos ensayos a efectuar. Se puede utilizar la misma unidad para variar tipos de ensayos, siempre y cuando la ejecución del primero no afecte las propiedades del calzado para la o las subsecuentes pruebas. 6.3. Los ensayos se deben realizar sobre una muestra constituida para calzados, punteras o láminas de igual tipo y clase. La muestra debe someterse a todos los ensayos establecidos en la presente norma. 6.6. El calzado debe considerarse defectuoso si no cumple con uno o más de los requisitos establecidos en la presente norma. En caso de no cumplirse todos los requisitos, se deben establecer un nuevo sistema de muestreo que puede ser doble o múltiple para tomar una decisión final sobre el lote o remesa del. 7. Métodos de ensayo. 7.1. Ensayo de resistencia a la compresión del calzado de seguridad. 7.1.1. Equipos y o instrumentos. A. Una máquina de ensayo de compresión con superficies que permanezcan paralelas durante la aplicación de la carga, que suministre la presión requerida en el ensayo y posea una placa de presión que tenga un área lo suficientemente grande para cubrir la parte delantera del calzado. Debe poseer además su correspondiente medidor de presión. B. Un vernier. 7.12. Materiales. A. Plastilina. B. Plástico o papel de aluminio. 7.1.3. Material a ensayar. A. La muestra para ensayo consiste en un par de calzados cortados de la forma indicada en la figura 9. Este corte se debe efectuar con el fin de facilitar la medición. B. Se debe dejar como mínimo 2 centímetros de material detrás de la orilla de la puntera de seguridad. 7.1.4. Procedimiento. A. Se coloca una columna cilíndrica de plastilina de 2,5 centímetros de diámetro en el centro de la puntera, a 2,5 centímetros del borde posterior de la misma. Este material se comprime con los dedos de tal forma que haya contacto con la superficie superior e inferior del interior de la muestra. Se mide la altura inicial de la columna. Las caras planas de la columna se deben cubrir con cualquier material, tal como plástico o papel de aluminio, que evite la adherencia de plastilina al corte. B. Se monta el calzado sobre la placa de base de la máquina de ensayo y se aplica un peso equivalente a 1.250 kilogramos por medio de la placa de presión, cuidando que quede cubierta totalmente la muestra. C. Se determina el espacio libre entre la plantilla y el punto más bajo del arco de la puntera, altura de la plastilina, estando la puntera del calzado bajo el peso de 1.250 kilogramos, midiendo la deformación, altura real de la puntera usando vernier. D. Se retira la carga del calzado y se mide nuevamente la altura entre la plantilla y el punto más bajo del arco de la puntera, altura final de la plastilina, con el fin de determinar el porcentaje de recuperación del calzado. Con estas medidas se calcula el porcentaje de recuperación
según la fórmula indicada en el ensayo de compresión de la puntera y verificar el cumplimiento de lo establecido en 5.4.1b. 7.2. Ensayo de resistencia a la fatiga. 7.2.1. Materiales y equipo. A. Máquina de fatiga por flexión. 7.2.3. Procedimiento. A. Calzado en condiciones originales de fábrica. Fijar el calzado en la máquina de ensayo. Programar la máquina a un mínimo de 30.000 ciclos a temperatura ambiente. Una vez finalizado, se realiza una observación visual a fin de detectar presencia de agrietamiento o desprendimiento del piso del corte del calzado. B. Calzado envejecido o prueba de almacenamiento. La muestra se envejece mediante su colaboración en una estufa con circulación forzada a 70 grados centígrados por 24 horas y luego se le aplica el ensayo de fatiga descrito en el punto anterior. El calzado no debe presentar agrietamiento ni desprendimiento del piso del corte. 7.3. Ensayo de resistencia al impacto del calzado de seguridad. 7.3.1. Equipos y o instrumentos. A. Un peso de acero de 22,7 kilogramos con un extremo de impacto redondeado con una dureza superior a la dureza de la puntera y un diámetro de 2,5 centímetros dispuesto para caer libremente en un tubo u otra guía adecuada. B. Una placa base de acero o material adecuado de un peso no menor de 270 kilogramos y un área no mayor de 1.600 centímetros cuadrados con abrazaderas o guías para mantener en su sitio la muestra. Nota: esta base pesada es necesaria para minimizar la absorción de energía que afectaría los resultados de la prueba. C. Un vernier con apreciación de 0,05 milímetros. 7.3.2. Materiales. A. Plastilina. B. Plástico o papel de aluminio. 7.3.3. Material a ensayar. La muestra para ensayo consiste en un par de calzados cortados a una distancia de 2 centímetros detrás de la puntera, como se indica en la figura 9. 7.3.4. Procedimiento. A. Se coloca una columna cilíndrica de plastilina de 2,5 centímetros de diámetro dentro de la parte delantera del calzado. Del centro de la columna se coloca paralela el eje de ensayo y la parte trasera de la columna a nivel con la orilla trasera de la puntera. Las caras planas de la columna de plastilina se cubre con cualquier material tal como papel de plástico o papel de aluminio que evite la adherencia de la plastilina al corte. B. Se monta el calzado firme y paralelo sobre la placa base de acero. C. Se monta el equipo de tal forma que el peso descende, golpee el calzado en el medio de la parte trasera de la puntera a 12,5 milímetros aproximadamente del borde posterior a esta. D. Se deja caer el peso desde una altura de 45 centímetros sobre la superficie de la puntera. E. Se determina la deformación real de la puntera utilizando el vernier. 7.4. Ensayo de la rigidez del calzado. 7.4.1. Equipos y o instrumentos. A. Un durómetro Short tipo A2 descrito en la norma venezolana Covenant 1066. B. Una estufa. 7.4.2. Material a ensayar. A. La muestra para ensayo consiste en 3 tiras de la suela del calzado cortadas transversalmente en la parte superior media e inferior de la misma y de 2,5 centímetros de ancho aproximadamente. 7.4.3. Procedimiento. A. Se mide la dureza Short de la muestra de acuerdo al método descrito de la norma venezolana Covenant 1066. B. Se calienta la estufa hasta que alcance una temperatura estable de 70 grados centígrados. Luego se introduce la muestra por 24 horas. C. Al finalizar el tiempo estipulado, se extrae la muestra de la estufa y se observa si ha ocurrido algún cambio
de su rigidez original. B. Se mide nuevamente la dureza de la muestra comparándola con la dureza inicial y se anota cualquier cambio en los valores. 7.5. Ensayo y aislamiento eléctrico. En la prueba de aislamiento eléctrico, la intensidad de la corriente de fuga máxima permitida para cada tipo de calzado está señalada con las tablas 5 y 6. El ensayo de aislamiento eléctrico puede realizarse con corriente continua o corriente alterna. En la figura 11 se presenta la conexión del equipo para la prueba de aislamiento eléctrico. 7.5.1. Ensayo para la prueba de aislamiento eléctrico con corriente continua. 7.5.1.1. Equipos y o instrumentos. A. Para esta prueba se utiliza un aparato que reúna las características del inyector de tensión con capacidad igual o mayor a 45 kilovatios en corriente continua y con medición de corriente de fuga en microamperios. B. Una plantilla u horma de material conductor eléctrico, cobre o aluminio con un punto elevado y o sobresaliente, platino o barra, que forme un solo cuerpo y permita la conexión de un electrodo. C. Una lámina o barra de cobre, aluminio u otro material conductivo de aproximadamente 15 centímetros de ancho, anclada al piso en donde se va a colocar el calzado y que debe estar conectada a la barra de tierra preparada. D. Una conexión a tierra con barras de cobre conectadas en series con resistencia ómnica igual o menor a 5. 7.5.1.2. Procedimiento. A. Se coloca en el interior del calzado la plantilla u horma metálica, se aprieta y fija. Se coloca el calzado sobre la lámina metálica o barra de 15 centímetros anclada al piso y se procede a realizar las conexiones. B. En el punto elevado de la horma metálica se coloca el electrodo de inyección a una distancia de 60 centímetros de la lámina metálica, de 15 centímetros de ancho. El otro cable del inyector de tensión se conecta a tierra junto con el punto de conexión de la lámina metálica. C. Se inyecta tensión aplicando el potencial desde 0 hasta el máximo valor efectivo de ensayo a una rata de aplicación de 1 kilovatio cada segundo hasta alcanzar el valor correspondiente indicado en la tabla 5 y se observan los valores de corriente de fuga una vez transcurrido 3 minutos. D. Luego de observarse el valor final, el calzado y la plantilla u horma metálica deben ser descargados eléctricamente a tierra con el dispositivo de protección del inyector. 7.5.2. Ensayo para la prueba de aislamiento eléctrico con corriente alterna. 7.5.2.1. Equipos y o instrumentos. A. Para esta prueba se utiliza un aparato que reúna las características de inyector de tensión con una capacidad igual o mayor a 40 kilovatios y un medidor de corriente de fuga de microamperios. B. Una plantilla u horma de material conductor eléctrico, cobre o aluminio, con un punto elevado y o sobresaliente, plastilina o barra, que forme un solo cuerpo y permita la conexión de un electrodo. C. Una última lámina o barra de cobre, aluminio u otro material conductivo de aproximadamente 15 centímetros de ancho, anclada al piso, en donde se va a colocar el calzado y que debe estar conectada a la base de tierra preparada. D. Una conexión a tierra con barras de cobre conectadas en series con resistencia ómnica igual a menor a 5. 7.2. Procedimiento. A. Se coloca en el interior del calzado la plantilla u horma metálica, se aprecia y fija. Se coloca el calzado sobre la lámina metálica o barra de 15 centímetros anclada al piso y se procede a realizar las conexiones. B. En el punto elevado de una horma metálica se coloca el electrodo de inyección a una distancia de 60 centímetros de la lámina metálica de 15 centímetros de ancho. El otro cable del inyector de tensión se conecta a tierra junto con el punto de conexión de la lámina metálica. C. Se inyecta tensión aplicando el potencial desde 0
hasta el máximo valor efectivo de ensayo, a una rata de aplicación de 1 kilovatio cada segundo, hasta alcanzar el valor correspondiente indicado en las tablas 6 y se observan los valores de corriente de fuga una vez transcurrido 1 minuto. Luego de observarse el valor final, el calzado y la plantilla Workman metálica deben ser descargados eléctricamente a tierra con el dispositivo de protección del inyector. 7.6. Ensayo de penetración de fluidos. El calzado debe ser sumergido hasta 5 centímetros en el fluido de trabajo durante 24 horas a 70 grados centígrados y no se debe observar humedad ni penetración en el interior del calzado. Este ensayo se hará después de someter el calzado a una prueba de fatiga a un flexómetro a 30.000 ciclos a temperatura ambiente. En caso de aquellos calzados que no están en contacto con fluidos normalmente, se debe hacer el ensayo con agua como fluido de prueba. 7.7. Ensayo del peso del calzado. La variación del peso entre los calzados de un mismo par evaluado no debe ser mayor al 5%. 7.8. Ensayo de dureza del piso. Se deben realizar 3 mediciones de dureza con durómetro Short A en la parte media e inferior del piso. Los valores de dureza se deben ajustar a lo establecido en la presente norma. 7.9. Medición de aspectos ergonómicos. El calzado debe ser cómodo, estéticamente aceptable y no producir molestia a los dedos de los pies, de acuerdo a los aspectos de diseños, materiales y fabricación indicados en la presente norma. 7.10. Ensayo de compresión para la puntera de seguridad. 7.10.1. Equipos o instrumentos. A. Una máquina de ensayo de compresión con superficie que permanezcan paralelas durante la aplicación de una carga de 1.250 kilogramos y con un área lo suficiente grande para cubrir la puntera. Debe tener además su correspondiente medidor de presión. B. Un vernier. 7.10.2. Procedimiento. A. Se coloca la puntera sobre la placa de la base de la máquina de ensayo. B. Se le aplica el peso por medio de la placa de presión. C. Se mide el espacio libre entre la placa de la máquina de ensayo y el punto más bajo del arco de la puntera, cuando la puntera del calzado bajo el peso de 1.250 kilogramos. 7.11. Ensayo de impacto para la puntera de seguridad. 7.11.1. Equipos y instrumentos. A. Un peso en caída libre de acero u otro material adecuado de 22,7 kilogramos con un extremo de impacto de un diámetro de 2,5 centímetros y de forma redondeada, dispuesto a caer libremente en un tubo u otra guía adecuada. B. Una placa base de acero u otro material adecuado con un área no mayor de 1.600 centímetros cuadrados de superficie, con guías o abrazaderas de sujeción lateral para mantener en su sitio la muestra. El peso de la placa de acero y la base de la misma debe ser 270 kilogramos en base pesada. Es necesaria para minimizar la absorción de energía que afectaría los resultados de la prueba. 7.11.2. Materiales. Plastilina y plástico o papel de aluminio. 7.11.3. Procedimiento. Se rellena la puntera con una columna de plastilina de 22 milímetros de diámetro debajo del punto de impacto, colocándose plástico o papel de aluminio para que no se adhiera la puntera. B. Se monta la puntera firme y paralela sobre la placa base. C. Se deja caer el peso desde la altura de 45 centímetros sobre la superficie de la puntera a 12,5 milímetros del borde posterior de esta área. D. Una vez que la puntera haya recibido impacto, se mide la altura de la columna de plastilina. 7.12. Ensayo a la corrosión de la puntera. 7.12.1. Equipos o instrumentos. A. Una campana transparente de secador. B. Una plancha de calentamiento. 7.11.3. Procedimiento.
A. Se rellena la puntera con una columna de plastilina de 25 milímetros de diámetro debajo del punto de impacto, colocándose plástico o papel aluminio para que no se adhiera a la puntera. B. Se monta la puntera firme y paralela sobre la placa base. C. Se deja caer el peso desde una altura de 45 centímetros sobre la superficie de la puntera a 12,5 milímetros del borde posterior de esta. D. Una vez que la puntera haya recibido el impacto, se mide la altura de la columna de la plastilina. 7.12. Ensayo a la corrosión de la puntera. 7.12.1. Equipos y o instrumentos. A. Una campana transparente de secador. B. Una plancha de calentamiento. 7.12.2. Procedimiento. A. Se someten las punteras a ebullición por 45 minutos en una solución de NaF al 5%. B. Se vierte la solución de glicerina al 15% en la campana a fin de alcanzar un ambiente de humedad relativa de 100%. Una vez secas las punteras se colocan en la campana de secadora por un periodo de 96 horas. Al finalizar la prueba, la puntera debe estar libre de corrosión. 8. Marcación, rotulación y embalaje. 8.1. Puntera. Marca comercial, número y modelo, número de lote, tipo de acero, hecho en Venezuela o país de origen. 8.2. Calzado. Nombre del fabricante y marca registrada. Talla, número del lote, hecho en Venezuela o país de origen. Y 8.3. Caja del calzado. El número de lote y talla. Recomendaciones. Las recomendaciones, según la norma del calzado, se debe tener una fabricación accesible, como lo dice la presente norma. También debe usar puntera, horma, calzado Brodeki o el que es recomendable para la empresa u organización donde se realice cualquier tipo de actividad laboral. La lista de chequeos es una serie de preguntas para prevenir o disminuir accidentes en higiene y seguridad laboral. En esta lista se pueden presentar las siguientes preguntas. En esta empresa u organización usan calzados de seguridad para evitar choque eléctrico o impactos en el mismo. En algunos casos usan modelos Brodeki. El calzado defectuoso o mayor cumple con los requisitos según la norma. El calzado defectuoso menor cumple con los requisitos indicados. Los trabajadores, de acuerdo con la norma y de acuerdo a los que elaboran, usan contrafuerte. Los trabajadores refuerzan cambrillón. El cerco puede separar al corte del calzado. Para algunos casos de cargar algo pesado, usando forro al calzado para prevenir accidentes. Bibliografía. Covenant 64, 1982. Materiales metálicos. Ensayos de dureza Rockwell. Escalas A, B y C. Y Rockwell superficial, escalas N y T. Covenant 229, 1965. Terminología en industria de cuero. Calzado de protección personal. Especificación para los materiales microcelulares de la suela del zapato del luterano. En la elaboración de esta norma participaron las siguientes personas: Barreto, Vicente, Federico de Méndez, Zoraida, Fernández, Regulo, Mudarra, Jesús, Suárez, Francisco, Rodríguez, Acero Norexa y Marcillante. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañados de sus docentes y estudiantes, agradecemos las mejoras a todas nuestras presentaciones, que hay que reconocer que son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la manifestación del conocimiento sobre legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.